Bueno, buenas tardes, compañeros, licenciado. Nosotros somos el grupo número 7 y les venimos a hablar un poco sobre entrada y salida de datos. Como introducción, podemos decir que en programación uno de los aspectos más importantes es cómo un programa se comunica con el usuario. Esto se hace a través de la entrada y la salida de datos. Por ejemplo, cuando escribimos nuestro nombre en un programa, estamos dando una entrada. Y cuando el programa nos responde mostrando en pantalla, eso es una salida. Eh, un programa sin entrada y salida no tendría interacción, solo sería un conjunto de instrucciones internas. ¿Qué entendemos por entrada y salida? Entrada. Entrada es un proceso de obtener información, ya sea escrita por el usuario o desde un archivo. Salida. Salida es un proceso de mostrar resultados en pantallas o en un archivo. Podemos imaginarlos como una conversación. Nosotros hablamos con el programa, que es la entrada, y el programa nos responde, que es la salida. ¿Qué es la consola? La consola es una ventana de texto donde ocurre esta comunicación. Es el espacio más sencillo para que un programa reciba datos y muestre resultados. En C Sharp usamos la clase System Console para trabajar con la consola. Gracias a esta clase podemos leer lo que el usuario escribe y mostrar mensajes de respuesta. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Carlos y yo les voy a explicar un poco sobre la entrada de datos. Básicamente la entrada de datos en C Sharp se puede realizar de varias maneras. Una de las formas más comunes utilizando la clase de consola, que mi compañero ya les explicó qué era. La clase consola proporciona métodos para leer y escribir datos en la consola. Algunos de los métodos más comunes para la entrada de datos son, tenemos dos, consola.readline, que este método lee una línea de texto desde la consola y la devuelve como una cadena. Eso se utilizaría más para los métodos, para lo que conocemos como strings. Y también tenemos el consola.read que lee solo un carácter de la consola y lo devuelve como un entero. Y también algo que es importante saber que para recibir entrada como un tipo int, digamos que lo que nosotros queremos poner es un número, podemos utilizar siempre el console.read para leer la entrada del usuario como una cadena y para convertirla luego en un entero utilizamos int.parse, así como aparece en la presentación. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos de cómo se utiliza primero el console.readline. Aquí lo podemos ver siempre en C Sharp. Y aquí tenemos también cómo se utiliza el console.read eh, con los ejemplos. Aquí ven, como pueden ver, como estamos utilizando el console.read, está utilizando un tipo char que solo devuelve un carácter, y mientras que en console.readline utiliza un string que devuelve una cadena de caracteres. Esto sería toda mi participación. Buenas noches, mi nombre es Cristian Reyes. En este caso yo les vengo a seguir explicando lo que es la salida de datos del tema del grupo número 7, que es entrada y salida de datos específicamente de la consola. Como un concepto general, la salida de datos es una parte fundamental de casi cualquier programa que permite la interacción entre el usuario y el sistema. En salida, la salida de datos puede manejarse de varias formas dependiendo del tipo de aplicación que estemos manejando. Puede ser consola, puede ser interfaz gráfica, puede ser de manera web, entre muchas otras. En el caso del tipo consola, tenemos dos opciones. Para este propósito se encuentra el console write line y el console write, ambas proporcionadas por la clase System Console. Como término general o como en pocas palabras para explicar lo que es la salida de datos,
La salida de datos es la manera en la que la computadora responde a una serie de instrucciones que nosotros le hayamos podido haber brindado. En la siguiente diapositiva les voy a estar explicando lo que es el console write line y el console write. Como les mencionaba anteriormente, ahorita les voy a explicar cómo funciona el console write line. El método console write line es utilizado para escribir datos en la consola. Añade automáticamente un salto de línea al final de la salida. Esto significa, en pocas palabras, que por cada console write line que nosotros escribamos o typeemos en el código que estamos programando, este va a generar un salto de línea automático para lo que deseemos agregar como datos de salida, por decirlo así. Como podemos verificar en el código, aquí podemos ver que luego del console write line está entre las comillas el hola mundo. Y ya cuando le podemos dar run o le podemos dar compilar, podemos ver que el hola mundo está en una línea aparte del todo bien por ahí. Esa sería como la explicación más sencilla del console write line. Y ahora tenemos lo que es el console write. El console write es el método que funciona de manera similar a console write line, pero este no añade lo que es un salto de línea al final de la salida, ya que este permite que la próxima llamada console write o console write line continúe en la misma línea. Por ejemplo, en el código podemos apreciar que se escribe se typea, console write hola y console write mundo. Y al momento de compilar el programa podemos verificar que no existe un salto de línea como existía en el código anterior, que era con el console write line. Entonces estas serían como las dos opciones en el proceso de manejo de salida de datos en consola. Por mi parte, eso sería todo por lo que es la continuación del tema de entrada y salida de datos en consola. Espero que haya quedado claro todo lo que hemos intentado o hemos procurado explicar en estas diapositivas, en esta presentación. Muchas gracias por su atención.